Y fijaos, esto es una noticia un poco extrafutbolística, pero que me ha parecido interesante por el hecho y por la repercusión y sobre todo y por encima de todo, porque es un elemento que mucha gente critica, hay que decirlo también las cosas como son, y es que el señor Mbappé hoy se ha conocido, y además es un artículo que ha escrito Andrés Sonrubia para el diario AS, el señor Mbappé estuvo cerca, ni más ni menos, que de comprar el Mónaco, ¿vale? El cacho de gigante francés que Mbappé quería comprar, pero que precisamente por su dinero, a pesar de que lógicamente Mbappé tiene mucho, pues le echó para atrás y no llevó a cabo la operación, no ejecutó la operación. Mbappé quiso comprar el Mónaco, el delantero, antes de convertirse en máximo accionista del CAEN de la Ligue 2, intentó invertir en los monegascos, aunque lo descartó por su alto precio. Hay mucha gente que a raíz de esto está criticando, comentando que aparece que Mbappé le interesa más todo lo extrafutbolístico que lo futbolístico. Número uno, por su pobre rendimiento hasta ahora en el Real Madrid. Número dos, por la cantidad de pasta que se ha llevado en todos estos años y que ha hecho que mucha gente empiece a pensar que quizá el jugador está más por el fútbol, perdón, por el dinero que por el fútbol. Lo que quiere decir que a lo mejor su rendimiento en el Real Madrid, siendo posiblemente bueno, no va a ser tan espectacular, tan diferencial como el de aquel jugador de Francia, el de aquel jugador del Paris Saint-Germain, el de aquel jugador del Mónaco que en su momento tuvimos en el radar. Lógicamente es un riesgo que siempre vamos a correr. Las buenas noticias es, no os preocupéis porque en el peor de los casos, que fue un auténtico fiasco, no nos ha costado 150 o 200 millones de euros. Cierto es también que hemos pagado seguramente una prima de fichaje, lógicamente, creo que ahí no hay nada que discutir, pero bueno, en teoría ha venido gratis. Imagino si hubiéramos tenido que pagar un traspaso al PSG, que seguramente habría sido incluso más grande, ¿vale? Aunque en el caso de Mbappé también hemos pagado una buena leña, con lo cual, bueno, lo de las buenas noticias son relativas, ¿vale? Porque es verdad que esta gente al final, pues quieras que no, te cuesta mucha pasta. Y tal y como os comentaba ayer, una decisión drástica que puede tomar Florentino Pérez en las próximas horas, semanas o días, o meses incluso, es retirar al Real Madrid del Mundial. Como os dije ayer, Infantino no encuentra patrocinadores, no encuentra la pasta y no encuentra lógicamente los 50 millones que ha prometido al Real Madrid. El equipo blanco, por su parte, y lógicamente, puesto que esto al final es un negocio, no se va a marchar a Estados Unidos a disputar un Mundial por la cara, sino que, como dijo Ancelotti, el Real Madrid tiene un caché, tiene unas tasas y lógicamente la FIFA las tiene que respetar. Y si quieres vernos metidos en semejante entuerto, lógicamente lo tienes que pagar, porque en definitiva el desgaste para los jugadores es una realidad que tienes que cubrir o reparar de alguna manera. Entonces, si Infantino no encuentra los 50 millones de pavos, número uno, el Real Madrid no va a acudir al Mundial. Número dos, os recuerdo también que la Superliga está a la vuelta de la esquina, con lo cual, si Infantino no consigue frenar un poco el empuje de la Superliga, a pesar de que Infantino no es el mayor enemigo de la Superliga, tanto por ejemplo como Ceferín, sí que es verdad que le perjudica, porque en definitiva cuando la Superliga vaya a su bola, obviamente lo de participar en un Mundial organizado por la FIFA será como, bueno, podemos ir si queremos y si no, pues no vamos. O sea, punto y se acabó, ¿vale? Así que bueno, la idea de internacionalizar al Real Madrid de Florentino creo que es la única viable, sostenible y posible, pero eso sí, tendrán que previo pago de su importe, o sea que la FIFA no se ande con historias. Tebas dijo que la FIFA no va a encontrar ese dinero y si lo encuentra tendrá que explicar cómo lo ha conseguido. Se conoce que no tienen medios y recursos a su alcance para poder monetizar todo lo que son, que es ni más ni menos que la FIFA. Así que bueno, pues ellos sabrán lo que hacen, pero desde luego el Real Madrid, si no tiene los 50 millones de pavos, no va a acudir al Mundial y Florentino será el primero en decir no vamos al Mundial, porque lógicamente son muchos partidos, es mucho desgaste, es mucho dinero y eso hay que pagarlo. Nosotros no estamos aquí, lógicamente, para hacer caridad solamente en los momentos que toca, precisamente como ayer, pero desde luego caridad no con la FIFA. Y luego veis por qué no se puede hablar tan alto, veis cómo uno no se puede burlar del eterno rival por un problema ajeno al fútbol, precisamente porque te pueden dar en los morros con exactamente el mismo problema. Y ahora del Barcelona nos va a tocar reírnos a nosotros porque resulta que a ellos también les ha salido un ruido Bernabéu. Sí, lo creáis o no, les ha salido un ruido Bernabéu. Pero bueno, os voy a dar más detalles ahora en un momentito, ¿vale? Porque lo primero que quiero hablar precisamente en esta
en este vídeo es de la asamblea que efectivamente tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, ¿vale? Para la que ya hay fecha y donde lógicamente, como os dije ayer, se van a soltar 4 bombazos en diferentes órdenes que lógicamente deberían servir a Florentino para dar un puñetazo en la mesa, ¿vale? No solo vamos a hablar de las cuentas, no solo vamos a hablar del estadio, no solo vamos a hablar de fichajes, vamos a hablar también de la Superliga. ¿Y por qué la Superliga cobra más sentido que nunca? Pues precisamente por el insulto o la humillación a la que hemos sido semisometidos, porque salvamos la cara con el tema de no ir a la gala y que en definitiva tiene que ser como el punto final para hacer que el fútbol entero explote, es decir, para que Florentino dinamite todo el sistema futbolístico actual, que incluye lógicamente instituciones como la UEFA, la FIFA, la Liga, la RFF, el CTA, etcétera, 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 ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esta asamblea se van a dar, en mi opinión, las líneas maestras de la Superliga. Florentino lógicamente no puede estar enfrente de los socios compromisarios y no hacer referencia a una competición, a un campeonato que sabemos todos se está preparando entre bambalinas y que lógicamente va a venir a reemplazar a la Champions de facto, ¿vale? Ya no digo completamente o de forma completamente legal, no es que sea ilegal, sino que no es una competición sustituyendo a otra, es que de hecho una competición va a dejar sin efecto o va a dejar vacía de contenido a la otra, que es la Superliga, a la Champions. Entonces, cuando Florentino se siente enfrente de los socios compromisarios, va a tener que enfrentar, entre comillas, porque no es ningún problema, será seguramente un placer, lo que es la descripción general de la Superliga, de cómo va y de que lógicamente a la UEFA, a la FIFA y a estas instituciones que he mencionado les queda prácticamente 2 telediarios, porque en definitiva lo que queremos es acelerarlo todo hasta el punto de que cuando llegue septiembre de 2025 todo esté perfectamente sincronizado y coordinado para comenzar o para que dé comienzo la Superliga, que por cierto y por otra parte, unos meses antes se habrá en teoría jugado el Mundial, para el que la FIFA tiene que preparar entre 50 y 60 millones para que el Real Madrid esté por allí, porque de otra manera no vamos a estar, por lo menos ya que la cantidad de partidos no compensa, por lo menos que el dinero sí compense o trate de reparar los gastos lógicamente que puede llevar en destrozar a jugadores, reventarlos, lesionarlos, los viajes, etcétera, 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 ¿vale? Así que bueno, a mí me parece que esta asamblea es crucial, me parece que es la más importante desde hace muchísimos años, precisamente porque tiene que solucionar o hablar del tema del Bernabéu a nivel de los ruidos, denuncias, etcétera, etcétera, y número 2 también por el tema de la Superliga, que es en definitiva el tema que en mi opinión más va a trascender al mundo del fútbol seguramente en este próximo año y casi diría medio, hasta que veamos por dónde va todo el tema exactamente bien y ya con luces de neón y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que nadie se pierda esa asamblea porque va a ser importantísima. Y luego, que nadie se pierda tampoco la noticia que daban por aquí al respecto del Manchester City, que por lo visto, como sabéis, hace unos días con el tema del Balón de Oro, bueno, pues se ha propulsado desde no sé qué sectores, esto lo dice la cadena SER, que el Manchester, o mejor dicho, que Rodri se convierta en jugador del Real Madrid, o que el Real Madrid podría resucitar el interés en Rodri, cuando ya sabemos todos que por la edad que tiene, por la lesión que ha sufrido, el jugador no va a ser ni de coña jugador del Real Madrid, mucho menos después de todo lo que ha sucedido. Entonces desde la SER quieren reavivar esto, porque en definitiva tenéis que tener muy claro que en España hay grupos y medios de comunicación que siempre van a estar sacando a nombres y jugadores españoles y uniéndolos y enlazándolos al Real Madrid. ¿Por qué? Porque a los medios españoles se les cerró el grifo desde hace muchos años, cuando Florentino tomó la presidencia del Real Madrid. No sé exactamente en qué punto lo hizo, pero llegó un momento en el que Florentino decidió dar la mínima bola a algunos periodistas en concreto, pero cerrar el grifo a la mayoría de medios. Por eso algunos de ellos, como Juanma Castaño, como Paco González, como Manolo Lama, como Alfredo Relaño y otros muchos del Grupo Prisa, o del extinto Grupo Prisa, aunque Cope me parece que no está de Prisa, pero Manolo Lama, etcétera, etcétera, empezaron en el Grupo Prisa, aunque luego se fueron a Cope, que aquello fue muy sonado. Bueno, pues por eso es precisamente por lo que este tipo de medios de comunicación y plataformas le dan tanta bola a los jugadores españoles, porque son los únicos que les dan acceso, ¿me entendéis? Y por eso todos estos periodistas españoles le tienen tanta inquina al Real Madrid, porque en definitiva le cerraron el grifo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Florentino estaba hasta las pelotas de que al final los jugadores jugaran su baza a través de los medios de comunicación, a través de determinados periodistas, para que les ayudaran a lanzar mensajes que al final eran tóxicos para la entidad, ¿vale? Así que para que sepáis un poco y tengáis una idea de
de por qué ocurren las cosas. Por eso Rodri figura, no es casualidad, mejor dicho, que la SER esté promocionando el fichaje de Rodri, o que por ejemplo te esté hablando mal de Endrick, te esté hablando mal de Güler, es decir, te esté dando malas noticias de ellos, que a veces acertarán, ¿vale? Porque la tiran y a ver qué pasa, y a veces desde luego no acertarán, y casi les mola más el tema de llevar una campaña que sea lo más tóxica posible para el Real Madrid, antes que hablar de algo que sea en cierto modo, pues como diría, un poco más constructivo, ¿vale? Esto lo digo para que lo sepáis todos por dónde va el tema. Entonces, obviamente Rodri no va a ser jugador del Real Madrid, vamos, ya tendría que caer granizo verde para que Rodri se convirtiera en jugador del Real Madrid, pero la SER tiene que andar diciendo que efectivamente el Manchester City está preparándose para blindar a Rodri porque el Madrid podría estar interesado, todo ese tipo de cosas. Bueno, ya os digo yo que son patrañas y que el Real Madrid tiene cero interés en Rodri, que no va a ocurrir. Eso sí, lo que no es desde luego nada sospechoso es que Culé Manía, que es una publicación del FC Barcelona, lógicamente recoja pues todas las desgracias que les ocurren y que quieren tapar. Y es que efectivamente los vecinos del Camp Nou pasan al ataque como los del Bernabéu. Más presión para el Barça. Los grupos vecinales muestran su preocupación por la estrategia de explotación del estadio azulgrana. Las obras del Camp Nou son un foco de tensión. El proyecto del Espai Barça, el más ambicioso de la historia, ha generado un enorme malestar en los grupos vecinales. Se han mantenido varias reuniones para calmar las aguas con los vecinos, pero el panorama no apunta a mejorar, especialmente por el ejemplo del Santiago Bernabéu. Si hay algo en lo que coinciden los vecinos del Camp Nou y Bernabéu, son los problemas en el ruido. En el caso de los grupos que viven alrededor del recinto merengue, ya lo sabemos, algo que ha servido de motivación para los residentes de Las Cortes. Fuentes de los grupos vecinales conectados con Culé Manía explican que hay un fuerte interés entre algunos particulares de informarse a través de los vecinos del Santiago Bernabéu para conocer los pasos que siguieron en los últimos meses para lidiar con el problema del ruido de los conciertos y otras actividades. Presión para el Barça. Un concierto no se puede hacer durante la temporada. El estadio históricamente ha albergado eventos de tal calibre, pero fuera de periodo liguero y demás competiciones. Sin embargo, los grupos vecinales del Camp Nou no se fían de la palabra de la junta directiva. Lo que diga el Barça no me lo creo, porque el club no tiene un duro y necesita de esos conciertos para tirar adelante. El Barça está empeñado hasta las cejas, esa es la realidad. Ruidos además en las obras, que ya sabéis que les abrieron expediente, les impidieron continuar con las obras en fines de semana, aunque luego les relajaron un poco los requisitos, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues siguen adelante con ello porque, como veis aquí, a pesar de los numerosos encuentros, los vecinos de la zona todavía aseguran que es un problema que persiste en las recientes semanas. De acuerdo con lo explicado, el club habría recibido 3 multas de valor mínimo en las últimas semanas después de una inspección de la Guardia Urbana en horas de la noche. El FC Barcelona tiene los permisos para avanzar en las obras de 12 horas en las 12 horas, siempre y cuando sea en zonas del Camp Nou que estén alejadas de las viviendas. Las numerosas quejas de los vecinos han provocado que el ayuntamiento deniegue que la construcción se extienda hasta los sábados. Momentos de tensión, es de los barrios menos conflictivos que hay en Barcelona, ¿vale? Agradecen que el fútbol no sea una realidad por la zona debido a que se ha recuperado la tranquilidad. Ahora, ¿vale? Pero cuando vuelva, lógicamente, ya no habrá tanta tranquilidad. En definitiva, bueno, como veis que tienen movidas, que al final ellos van a tener que enfrentarse a lo mismo y que el hecho de reírse tanto de nosotros, a ver ahora cómo efectivamente lo afrontan, porque ya me gustaría a mí que, desde luego, esto no hubiera sido un problema para el Real Madrid, pero ahora cómo me voy a reír si efectivamente le pasa al FC Barcelona, pero porque ellos se rieron de nosotros, no por otra cosa. Así que lo siento mucho, pero parece que vais a tener que lidiar exactamente con lo mismo. Y bueno, mientras vamos esperando noticias del tema de Valencia, porque lógicamente ahora, pues básicamente la única noticia que hay, por desgracia, es que el número de fallecidos va subiendo y además se teme que sea mucho peor. El Real Madrid, a la espera, lógicamente ha decidido, como ya sabéis, donar 1 millón de euros, que muchos han criticado, por cierto, por el tema de la publicidad. Veréis, creo que hay mucha gente que no sabe realmente cómo funciona el tema de las donaciones y se nota. Si vais o algún día estéis más en contacto con Estados Unidos, veréis cómo funciona el asunto, que es el país que predominantemente domina en el tema de donaciones, ¿no? Sabéis que hay miles de estadísticas, bueno, y números y estudios que demuestran que los Estados Unidos o la gente de Estados Unidos es la que más dedica a donaciones, a voluntariado de sus propias ganancias, ¿no? Entonces allí tienen un sistema bastante más avanzado a nivel de donaciones, aparte de que la actitud e incluso la manera en la que se percibe la donación y la ayuda al prójimo está, bueno, pues como a años luz, ¿no? de aquí. Entonces, el tema de las donaciones es una explicación muy sencilla. El hecho de hacerlas públicas es básicamente para que se copie
el modelo, ¿vale? Es decir, porque cuando una gran empresa, una gran institución dona dinero, por lo general, el elemento de copiar, entre comillas, ese comportamiento, ¿vale? Bien de la empresa rival o de la institución rival dentro de términos de mercado, ¿vale? De alguna manera se propaga. Es decir, cuando yo veo a mi vecino aportar, normalmente por cuestiones que van más allá de la naturaleza humana, me siento tentado a hacer lo mismo. Y es lo que intenta el Real Madrid, promover que la gente, en la medida de lo que pueda, obviamente principalmente grandes empresas, grandes instituciones que obviamente tienen mucho más dinero, pues se comprometan y donen en la medida de lo que puedan. Pero las donaciones son eso, donaciones, no se puede forzar a nadie. Pero en cualquier caso, que el Real Madrid lo haya hecho con 1 millón de euros, pues creo sinceramente que habla, pues lógicamente muy bien de nuestro equipo, ¿vale? Pero en cualquier caso, mientras esperamos lógicamente más noticias, porque el partido ya se da por hecho que está suspendido y que no se va a disputar. Luego os comentaré cuándo ha dicho Tebas o ha insinuado que podría haber partido que se podría poner, porque sí que van a tener que buscar fecha, que va a estar, por cierto, bastante complicado, pero en cualquier caso sí que en un principio habrá fecha, seguramente ya para final de la temporada. Bueno, pues a todo esto seguimos recopilando testimonios del Balón de Oro que de verdad son una absoluta vergüenza, porque dejan muy claro que los criterios que se siguen son de verdad pasmosos, y yo ya cada vez me inclino más a pensar que esto no es que la UEFA no haya metido mano, es simplemente que la UEFA sabe a qué tipo de mastuerzos tiene que contratar, o que de alguna manera a los que tiene que darles el voto. Porque si no, yo no me explico, y esto es verídico, O sea, que un periodista, me parece que es polaco, haya dicho que ha puesto a Rodri por el hecho de que no tiene redes sociales. O sea, esto es como lo oís, ¿vale? Os lo voy a... Me parece que lo tengo por aquí. O sea, que un periodista vote en función de que un jugador no tenga redes sociales o que tenga que tenga un comportamiento más o menos ejemplar con el tema del fair play, bueno, todavía te lo puedo medio comprar, ¿vale? Te lo puedo medio comprar. Pero ya cuando me dices que es que votas a Rodri porque no tiene redes sociales, ya a partir de ahí se me cae todo el mito, y yo personalmente creo que esto es un premio que está completamente, ya no devaluado, está trasnochado, ¿vale? Elegí a Rodri, este señor, Maciej Iwański, del Balón de Oro, o votante del Balón de Oro. Elegí a Rodri por su clase y juego limpio. Tiene 0 redes sociales, está graduado en la universidad y una gran humildad. Vale, o sea que tienes que, lo primero, tener estudios universitarios a los que Vinicius no pudo acceder porque, como muchos brasileños, no tiene acceso a la educación o no tuvo acceso porque era pobre. Como tienes redes sociales, estás penalizado. Y luego el tema de la humildad, que ya ha salido millones de personas a decir que Vinicius es un chico maravilloso, que aporta, que ayuda, que tiene un gran compromiso con la comunidad. Bueno, pues eso no vale. Eso no vale. Como lo de dentro del campo es lo que cuenta, pues vale. Entonces el Dibu Martínez no debería haber ganado nada, pero sí que lo ha ganado. Para que veáis la lógica, la coherencia, los estándares, o sea, es absolutamente de cachondeo. Es de cachondeo. Pero cuidado, porque es que hay mucho más. Es que ayer Tomás Guas dijo literalmente que este Balón de Oro le huele muy raro, ¿vale? Seguramente equivocado, pero ponen en tela de juicio mi honorabilidad y alrededores, y salgo al punto. Ahí tienen. Esto votaron, ¿vale? ¿Por qué? Estaba hablando al respecto de no hacer las votaciones públicas. ¿Y por qué? Esas sospechas que, por cierto, se han ventilado por todos los lados, que efectivamente un periodista colombiano fue el que le dijo al Chiringuito: nos han dicho que mejor no publiquemos las votaciones hasta el 9 de noviembre. Por cierto, el mismo que dijo que antes de que se vote, todos los periodistas se van preguntando: oye, ¿y a quién vas a votar tú? En lugar de mantener el voto lo más secreto posible para no intoxicar, resulta que se lo van pasando nosotros. O sea, ¿realmente creéis que este premio tiene realmente algún tipo de prestigio? O sea, es que te das cuenta de que quien vota está completamente trasnochado y lo hace, excepto con criterios futbolísticos, de cualquier manera. O sea, es que es espectacular. Bueno, decía por aquí Tomás Guas, ¿vale? Fue la primera vez que no se supo con anterioridad la identidad del ganador. Raro. Hasta ahora France Football le hacía un reportaje exclusivo previo que se publicaba el día siguiente de la entrega del premio. Raro. El triunfo de Rodri sorprendió a la propia empresa. Quizá que France Football daba por hecho que ganaba Vinicius, puesto que arrasó en la votación popular. Lo pensaba como tantísima gente. O sea, que ellos mismos, ¿vale? Sabían perfectamente que eso iba en ese sentido, ¿vale? Pero al final es lo que pasó. Que hubo algo raro, como bien dice Tomás Guas,
que no cuadró absolutamente nada con lo que tenía que haber sido, o sea, más claro el agua. Pero esperaos, porque ahora aquí os he recogido las declaraciones de Pache Andrade, que es periodista colombiano, quien fue precisamente quien puso en la pista a todo el mundo de que este premio pues es como para no tomártelo en serio. Bueno, ya lo de Bruno Porcio, que salga con la camiseta del Barcelona, diciendo que total, para dejar a bien en el 7 o en el 8, que mejor ni le votaba, o sea, donde se demuestra la inquina que tienen a ese jugador, a un jugador en concreto, yo creo que queda clarísimo, ¿vale? Clarísimo. Bueno, pues este tal Pache, periodista colombiano, decía: estoy muy preocupado porque por primera vez he encontrado que hay gente que no está de acuerdo con el resultado, que infiere que ha habido algunas cosas no santas, y la verdad, siempre hemos votado y el resultado que se ha dado ha sido la suma de las pesquisas. No he notado que ha habido nada diferente. Por lo general, hay gente que antes de la votación le pregunta a uno por quién va a votar o cosas de esas, que uno, por supuesto, no sé por qué tiene la responsabilidad de guardar el voto. O sea, que efectivamente se preguntan, oye, ¿a quién vas a votar tú? Todo este tipo de cosas, ¿vale? O sea, que ellos intentan saber de alguna manera por dónde van los tiros. A mí personalmente es que esto no me parece en absoluto, ¿vale? No me parece en absoluto serio. O sea, es que no me parece en absoluto serio. Dice: posteriormente uno trata de cuidarse de no decir cosas hasta no recibir una especie de protocolo que tenemos con France Football, en el sentido de poderlo decir en la oportunidad que sea la más conveniente. En este instante, esta mañana, acabo de recibir una información en este sentido, que no se libere hasta el 9 de noviembre, o no se diga hasta el 9 de noviembre. Es que, es lo que te digo, o sea, al final dices que se están preguntando. O sea, es que es una cosa tremenda. O sea, que la gente viene a preguntarte: oye, ¿por quién has votado tú? O sea, es que es un proceso de verdad que yo sinceramente es que no veo ni lógico ni medio normal, ¿vale? Dice: no nos prohíben, nos recomiendan. Continúa, dice: es posible, sinceramente no podría decir qué es lo que pasa. Y es que no deja de ser extraño que un Balón de Oro, uno de los balones de oro más polémicos de los últimos, en el que precisamente se ha unido... Vale, me gustaría saber qué es lo que ha pasado. Resaltan y dicen: no nos prohíben, nos recomiendan. Sí, es raro, me ha causado extrañeza, pero entiendo que hay circunstancias en las que se presentan cosas, entonces hasta no saber de qué se trata no me gustaría comentarla. ¿Vale? Dice: no, hasta ahora nunca nos había pasado esta recomendación, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues como veis aquí, al final el asunto, este señor sí que votó en primer lugar por Vinicius, luego Dani Carvajal y el tercero por Lamine Yamal. Bueno, en cualquier caso, pues como veis ahí, cosas que están ocurriendo con el Balón de Oro que realmente nadie sabe explicar. Y luego ya para rematar, encima en Brasil, ¿vale? En Brasil todavía no se sabe, pero parece que el responsable de votar por Brasil, que es un periodista cuyo nombre anda por aquí, ¿vale? Cleber Machado, podría no haber votado a Vinicius. O sea, cosas que realmente dices, o sea, ya bastantes enemigos tenemos fuera de casa como para ahora encima el único que puede echarnos una mano dentro de casa resulta que pasa de nosotros y no vota a Vinicius. Y es de encima de Brasil, que por cierto, como esto sea verdad, yo no tengo que recordarle a este señor la que se puede montar en Brasil por no haber votado a Vinicius, pero que en cualquier caso, que es que aunque votara a Vinicius no le estaría votando en base a que le caiga bien o no, le estaría votando en función de lo que hizo el jugador como jugador de fútbol, ¿vale? Ganar una Champions, ganar una Liga, ser decisivo y todo ese tipo de cosas. Y si no hubiera sido Vinicius, hubiera sido Carvajal. Pero bueno, como ya sabéis, más escándalo, más rollo, más cosas raras, cosas que apestan, cosas que huelen realmente rematadamente mal, diría yo, en el tema del Balón de Oro. Que luego ya en el The Best veremos si efectivamente la cosa va por ahí, porque allí son periodistas, capitanes y seleccionadores, ¿vale? Y entrenadores, perdón. Así que ojo con eso, que ese sí que va a contar, y además bastante, pues yo entiendo que hay un criterio mucho más futbolístico. Es decir, tonterías de estas del estilo: no, es que no tiene redes sociales, yo creo que no va a haber. Creo, pero bueno, que ya no me sorprendería absolutamente nada. Y por cierto, ya el último testimonio que me parece demoledor del tema del Balón de Oro, ya para terminar un poco con todo el asunto, fue el de Maldini, porque se explayó bastante con respecto a por qué no le habría dado el Balón de Oro a Rodri, ¿vale? Y además utiliza a otro jugador del Real Madrid, así que quiero que lo escuchéis tranquilamente porque desde luego merece mucho la pena. Escuchad. Yo estaba convencido que iba a estar entre los 5 primeros, porque fíjate lo que voy a decir, no creo que, si hablamos de centrocampistas, no creo que Rodri haya hecho mejor temporada que Toni Kroos. Lo digo sinceramente, ¿eh? Lo digo sinceramente. Ya sé que Rodri gana la Eurocopa, ya lo sé, que está muy bien la Eurocopa. Toni Kroos cae en cuartos de final, es verdad, pero la temporada que hizo Toni Kroos con el Madrid fue absolutamente descomunal. Yo creo que fue el mejor centrocampista de la temporada. No entiendo por qué se valora más. Digo, se valora en general, porque hay 100 tíos que votan y es evidente que entre noveno y primero hay 8 puestos de diferencia. Es decir, ha habido muchos puntos de diferencia entre Kroos y
y Rodri. Es decir, se valora mucho más la Eurocopa que ganar la Champions, hacer la temporada que hizo Kroos. Yo no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Aunque yo hubiera dado segundo a Rodri, pero hubiera dado a Kroos tercero, cuarto, por ahí, más o menos. Yo estaba Bueno, pues ya lo veis, si lo dice Maldini, que lo ha dicho por cierto en este TikTok, si lo dice Maldini, yo sinceramente creo que poco más hay que añadir. O sea, es que haya 8 puestos de diferencia entre Rodri y Kroos es como parece, es que los periodistas que no tienen ni puñetera idea, o desde luego los criterios que siguen, bueno, si es como el periodista este polaco, que viene a decir ni más ni menos, ¿vale? Ni más ni menos, que porque no tiene redes sociales, o sea, figúrate tú lo que se ha podido votar ahí. Hablamos de manipulación de la UEFA, pero es que a lo mejor no hay que manipular. Es que son tan tontos, más tontos que un zapato, que al final te votan pues por tonterías de ese tipo, ¿vale? Aparte de luego la inquina que puedan tener, que puedan ser del Barcelona, como el del Salvador, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que es lo que hay. O sea, que es que nos lo hemos comido con patatas, que lógicamente los entendidos, entendían en general que esto estaba más o menos hecho para Vinicius y al final pues nos hemos llevado todos una desagradabilísima sorpresa. Y luego, aunque muchos lo veréis ayer, Guille Ray pasó una información al respecto de Güler porque el diario AS precisamente había vuelto a meter el dedo, o meter, no la pata, no voy a decir la pata tampoco, pero sí a poner el dedo en la llaga con el tema de Güler, que se está muy mal, que es que no se cuenta con él, un poco en la línea de lo de Endrick, ¿vale? Bueno, pues efectivamente Guille Ray lo que comentó fue precisamente que Güler, al contrario, está muy contento de estar en el Real Madrid y que además de eso, está seguro de que su momento va a llegar, que yo creo que sinceramente tiene que hacer un ejercicio de fe para creer que Ancelotti le va a dar más bola. Pero bueno, en cualquier caso yo me alegro de que piense así, lógicamente, porque en definitiva es lo que tiene que ser. En cualquier caso, lo cierto es que al final te das cuenta de que Arda Güler es un jugador que tiene pues más moral que el Alcoyano, y espero que Endrick también la tenga, porque en este Real Madrid lógicamente está claro, y yo creo que ya les ha quedado claro, que no han venido para triunfar de forma inmediata, sino que todo esto va a llevar un tiempo, ¿vale? Un tiempo bastante largo. Ojalá que al final lo puedan conseguir, que yo sinceramente cada día lo tengo menos claro, pero en cualquier caso sí es verdad que todo el mundo les apoya, ¿vale? Que todo el mundo está con ellos, que tienen el favor del madridismo ganado, a pesar de que no tengan el del entrenador. Entonces, si ya tienen eso, por lo menos que tiren para adelante y a ver qué pasa. Obviamente es difícil, ¿vale? Es complicado, es difícil, todo este tipo de cosas, pero yo estoy confiado en que al final algo así va a ocurrir. Ojalá llegue un momento en el que en verdad les veamos y digamos, venga, ahora ya sí, titular, mira, le ha ido bien, hemos esperado. Que por otra parte soy un poco escéptico, pues sí, como no voy a serlo como la mayoría de vosotros, pero que Güler tenga esa actitud, tenga esa capacidad, yo me alegro infinitamente, porque es lo único que le va a salvar. Como de otra manera lo vea chungo, complicado, tal, lo veo difícil, y además se van a poner las cosas complicadas, sobre todo porque si por ejemplo es un Madrid que empieza a pinchar a partir de ahora 0-4 con el Barça, que es difícil, ¿vale? Tenemos muy buenos jugadores, pero empieza a pinchar, nos las dan en Champions o nos pegan un bofetón en Champions o lo que sea, cuidado, porque un Madrid necesita y con urgencias no es un Madrid que vaya a apostar, ni mucho menos por el rendimiento de Güler y de Endrick, ya lo veréis. Luego, importante también que sepáis que Musiala, jugador que se ha relacionado al Real Madrid, ayer estuvo hablando ni más ni menos que de su renovación. A ver, lo ha atajado, ha hablado del problema, creo que ha comentado lo que se supone que tenía que comentar, que es efectivamente que sí, claro, se ve renovando con su equipo. Le preguntaron, ¿te ves renovando con contrato pronto? Y dijo, claro que me lo imagino. A ver, fue muy contundente, eso por supuesto. Es verdad también, por otra parte, que los jugadores no son imbéciles, ¿vale? Al final, si Musiala entiende o ve que ya hay jugadores en el Real Madrid que se están atascando porque no pueden sobresalir, porque no tienen esa oportunidad de Ancelotti, porque Ancelotti no es un entrenador que dé oportunidad a los jóvenes, a los nuevos, claro, a no ser que sean por ejemplo un Mbappé. Lógicamente él dice, pero ¿qué pinto yo en el Real Madrid? Me puede gustar mucho, me puede atraer mucho la idea, pero si al final voy a terminar chupando banquillo, ¿cuál es el punto de ir al Real Madrid? Por eso el equipo blanco va a tener que empezar a volver otra vez a lo que solía ser, es decir, mirar a jugadores que estén en un punto de edad o en un margen o en un paréntesis de edad entre 25 y 28, que sean realmente expertos, que ya tengan un nombre consolidado y que sirvan para un rendimiento inmediato. Porque al final lo del rollo de, no, venga, voy a fichar a jugadores para ver si se desarrollan, Tchouaméni, Camavinga, mira Tchouaméni, por ejemplo, ahora ya está perdiendo apoyo dentro de la entidad y lógicamente si hay alguna buena oferta lo van a lanzar, y lo de Camavinga veremos a ver si al final no termina de la misma manera. Por eso digo que el Real Madrid ha querido un poco ser rompedor o romper moldes, pero yo creo que, a ver, no digo que nos hayamos equivocado, ¿vale? Porque, por ejemplo, Vinicius sí que ha ido en esa línea en la que hemos invertido en él y al final se ha convertido en un gran jugador. Pero al final, Rodrigo ni fu ni fa, Tchouaméni ni fu ni fa, Camavinga no le dan bola, o sea,
tampoco es una estrategia en un proyecto espectacular. Entonces creo que el Madrid se lo tiene que reconsiderar, se lo tiene que hacer mirar, tendrá que reflexionar si realmente le vale o no, o todo esto tiene sentido, y a partir de ahí pues tomar una decisión. Pero lógicamente nada es ideal, ¿vale? El proyecto, la idea puede estar muy bien, pero luego vemos que es que la verdad tiene un camino. Y si tienes que fichar, pues como fichar al Real Madrid, a Pogba, a Hazard, antes de saber lo que era Hazard, ¿vale? Pero a Pogba, a Hazard, gente que ya está consolidada, pues tendrás que hacerlo. A Cristiano, a Kaká, gente que ya estaba consolidada. Si es que no te queda otra. Por cierto que además de Trent Alexander-Arnold, ayer Eduardo Inda comentó el nombre, o dejó caer el nombre, de otro jugador que es la prioridad, ojo, de Florentino, que no es desde luego cosa de poco, porque en definitiva te estás dando cuenta que el Madrid se está moviendo y que de alguna manera queremos reforzar el equipo en prácticamente todas las áreas, especialmente con este fichaje, ¿vale? Porque estamos hablando de Florian Wirtz, que según Eduardo Inda es ahora mismo la gran prioridad, por delante de Davis, por delante de Arnold y por delante de prácticamente cualquiera, ¿vale? Aquí lo tenéis por delante de todos ellos. Y es que Florian Wirtz, sabéis que es objeto de deseo del Real Madrid y es en un principio el centrocampista que podríamos querer para la siguiente temporada. Ya se ha dejado caer en muchos medios, si bien es cierto que el jugador ha hablado ya de renovación, precisamente porque seguramente esa renovación podría suponer ni más ni menos que una forma de salir del Real Madrid, lo creáis o no, ¿vale? No creáis que el hecho de renovar va a suponer que al final nos quedemos sin él, sino más bien todo lo contrario, ¿vale? Más bien todo lo contrario. Seguramente lo hará de manera que, bueno, pues establezca un precio, que por cierto el precio a lo mejor sería un poquito más elevado de lo que mucha gente piensa, y bueno, pues vamos a ver si efectivamente se produce o no. Pero en cualquier caso, bueno, pues como veis ahí, Florian Wirtz es en definitiva el jugador que el Real Madrid quiere. Obligaría a Jude Bellingham a retrasar su posición, todo este tipo de cosas que ya hemos comentado, pero que es algo que, bueno, a nosotros, para mí es un problema menor, porque en definitiva el que tiene que hacerse cargo de todo esto es el señor Ancelotti, ¿vale? Pero yo no creo que teniendo tan buenos jugadores vaya a haber problemas. Si bien es cierto que este año, por ejemplo, en el ataque sí que estamos teniendo problemas, porque creo que el ataque no está estando a la altura, ¿vale? No está correspondiendo a la altura de lo que se esperaba que fuera, que era pues prácticamente un espectáculo con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham, con Rodrigo. Decías tú, madre mía, y aquí en poco, ya resulta que uno lesionado, el otro no rinde, Mbappé por debajo, Vinicius es el único que salva la cara, pues bueno, todo este tipo de cosas que te pueden pasar, ¿vale? Pero Florian Wirtz en un principio parece la prioridad. Luego, por otro lado, el fichaje de Alexander-Arnold Trent, que ayer os dije que ya se estaba moviendo, porque el Liverpool lógicamente ha puesto precio al jugador. Lo que pasa es que se han subido un poquito a la parra con 40 millones de euros, que lógicamente es como decir, oye, mira, 40 millones de euros ni de coña. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que Florentino pues ya le ha dado, entre comillas, la respuesta al Liverpool, precisamente porque no le va a poner 50 kilos sobre la mesa para fichar a Trent Alexander-Arnold. ¿Estamos locos o qué? 50 millones de euros Florentino no los paga ni harto de vino. ¿Por qué? Pues porque al final el jugador está en el último año de contrato y si se espera unos meses va a venir gratis. Decía, en 6 meses el jugador quedará libre y es mucho dinero. Es básicamente lo que se piensa dentro del Real Madrid. Entonces lo único que tiene que hacer el equipo blanco es apretar un poco, sobre todo con el tema de, oye, que es que este jugador se os queda libre en 6 meses, con lo cual en un mes, en enero, puedo estar ya negociando con él, y en junio lo tengo aquí en mi equipo con mi camiseta, que todavía le dará tiempo incluso a disputar el Mundial. Así que ellos sabrán lo que hacen. Aquí la pelota está en el tejado del Liverpool, nosotros realmente no tenemos mucho que hacer. Es evidente que nos puede interesar traerle ya, pero tampoco hay que volverse locos con el tema de decir, venga, hay que traerle ya corriendo para que juegue ya. Mira, sí es verdad que hay una cierta urgencia, completamente de acuerdo, pero apretando y apurando un poco, yo creo que podemos sacar al jugador por un precio espectacular, que nos puede servir incluso para traer a un central, que yo creo que incluso es más necesario que el lateral derecho, y a partir de ahí, pero bueno, es cuestión de que Florentino, Juni, José Ángel se pongan de acuerdo para ver exactamente lo que quieren. Pero lo bueno de todo esto es que el tema de Trent Alexander-Arnold está en marcha, es ya una realidad, nadie lo puede negar, y lógicamente yo espero que todo esto llegue a buen puerto, porque en definitiva es como tiene que ser, ¿vale? Que llegue a buen puerto y que al final nos demos cuenta de que Trent Alexander-Arnold puede formar parte del equipo del Real Madrid a partir del mes que viene, de enero sería, y si no, en el peor de los casos, lógicamente, a partir de junio, que también sería un gran fichaje. Lo que os he comentado antes del diario AS no es ninguna broma, y el diario AS, lógicamente, en la
medida de lo que pueda va a estar pues echando mierda hacia el Real Madrid. Y en este caso lo hace, pero con cierta razón y cierta motivación, porque lo hace al respecto de Endrick, ¿vale? Porque empieza a hablar de que claro, Endrick es que qué situación tiene, que no está, que es completamente invisible, que no aparece en el mapa, claro, pero el problema es que en este caso tienen razón, porque somos los mismos madridistas los que le estamos pidiendo a Ancelotti que a ver cuándo puede contar con Endrick, que en definitiva debería ser un jugador bastante más importante de lo que está siendo, porque una cosa es que tú no cargues sobre sus hombros la responsabilidad de ponerle de 9 titular, pero lógicamente que tiene que jugar minutos, que se tiene que ir desperezando, que tiene que ir conociendo lo que es la liga, pues hombre, es completamente compatible con que el jugador sea más importante, pero es que ahora mismo el jugador, pues eso, lleva 2 goles, que yo no sé ni cómo los metió, sinceramente, con los pocos minutos que ha jugado, ¿vale? Acumula 4 encuentros sin jugar un solo minuto. Es que realmente te das cuenta de que Ancelotti está desperdiciando talento y efectivamente al final esto se puede convertir en algo tóxico para el equipo y sobre todo para el jugador, que podría empezar a ver que al final ni cuenta, ni forma parte del equipo, ni absolutamente nada. Y más cuando, por ejemplo, el año pasado, como bien contrastan por aquí, teníamos a Joselu, que terminó marcando 18 goles en 49 partidos, que incluso Joselu, por cierto, el otro día lo sacaban como candidato al Balón de Oro incluso por delante de Rodri, ¿vale? Porque ganó Eurocopa, ¿vale? Con la selección española, fue decisivo en los goles del Real Madrid en la Champions y ganó la Champions también. O sea que ya con eso y encima marcó goles, con lo cual si en teoría quieres premiar a gente que marque goles, yo creo que tienes un buen punto para defender que José hubiera sido Balón de Oro. Pero bueno, en el caso de Endrick, ojalá que lógicamente todo el tema con Ancelotti cambie, en el sentido de que empiece a utilizar ya el talento que se le está fichando para que le funcione y le trabaje, pero no lo sé, yo es que de verdad con Ancelotti hay cosas que veo que no veo. Por cierto, a pesar de la resucitación, porque es una resucitación de libro de Casemiro en el Manchester United y posiblemente del propio Manchester United, lo cierto es que quien no resucita es Luka Jovic, ¿vale? Luka Jovic está pasando pues por un auténtico calvario, que por otra parte ya os digo yo que era pues prácticamente crónica de una muerte anunciada, porque el hecho de que el jugador al final haya dado pequeñas muestras como de querer volver a recuperar el fútbol, todo este tipo de cosas, bueno, pues al final su valor de mercado se ha desplomado completamente. Y además acordaos de que fue un jugador al que trajo Zidane por petición propia, que costó al Real Madrid 60 millones de euros. Pues bien, el jugador es un auténtico desastre, no consigue dar con la tecla, me parece está ya completamente pasado, descartado, y está en el Milán, por cierto, donde llegó y donde también está Álvaro Morata, pero su valor de mercado pues lógicamente ha caído totalmente. El delantero serbio aterrizó en Chamartín en el verano de 2019 a cambio de 63 millones de euros, ni más ni menos, y ahora mismo el jugador que acumula 78 minutos entre la Champions y la Liga, pues resulta que no vale siquiera, me parece que está por aquí el precio. Vale, 5 millones de euros, ¿vale? Es, por cierto, le digo, bueno, a quien haya escrito este artículo, que no sé quién es, que si utilizas números, utilízalos siempre, ¿vale? El número, me refiero a la grafía numérica, no utilices letra, porque te pones 60 millones de euros en este renglón de aquí y luego dice la última actualización, su precio es de tan solo 5 millones y te lo pone en letras. Si utilizas números, números, si utilizas letras, letras, que eso es de primero de lingüística. Pero bueno, en cualquier caso, ¿vale? Caído 55 millones de euros de valor, para que veáis que el frío fuera del Real Madrid es congelante, ¿vale? Pero es que además, en el caso ya de Jovic, es que ya se veía venir, porque en el Madrid ya se congeló, ¿vale? En el Madrid ya vio que no tenía hueco y ya los que decían que venía como 9 a sustituir a Cristiano Ronaldo, pues ya ni os cuento, que al final nunca fue un 9 realmente. O sea, además decían que podía sustituir a Benzema también, absolutamente diferentes, jugadores completamente distintos. Pero bueno, ahí tenéis la tragedia. Por cierto, a pesar de la resucitación, porque es una resucitación de libro de Casemiro en el Manchester United y posiblemente del propio Manchester United, lo cierto es que quien no resucita es Luka Jovic, ¿vale? Luka Jovic está pasando pues por un auténtico calvario, que por otra parte ya os digo yo que era pues prácticamente crónica de una muerte anunciada, porque el hecho de que el jugador al final haya dado pequeñas muestras como de querer volver a recuperar el fútbol, todo este tipo de cosas, bueno, pues al final su valor de mercado se ha desplomado completamente. Y además acordaos de que fue un jugador al que trajo Zidane por petición propia, que costó al Real Madrid 60 millones de euros. Pues bien, el jugador es un auténtico desastre, no consigue dar con la tecla, me parece está ya completamente pasado, descartado, y está
en el Milán, por cierto, donde llegó y donde también está Álvaro Morata, pero su valor de mercado, pues lógicamente ha caído totalmente. El delantero serbio aterrizó en Chamartín en el verano de 2019 a cambio de 63 millones de euros, ni más ni menos. Y ahora mismo el jugador que acumula 78 minutos entre la Champions y la Liga, pues resulta que no vale siquiera... me parece que está por aquí el precio... vale, 5 millones de euros, ¿vale? Es, por cierto, le digo, bueno, a quien haya escrito este artículo, que no sé quién es, que si utilizas números, utilízalos siempre, ¿vale? El número, me refiero a la grafía numérica, no utilices letra, porque te pones 60 millones de euros en este renglón de aquí y luego dice en la última actualización su precio es de tan solo 5 millones y te lo pone en letras. Si utilizas números, números, si utilizas letras, letras, que eso es de primero de lingüística, pero bueno, en cualquier caso, ¿vale? Caído 55 millones de euros de valor. Para que veáis que el frío fuera del Real Madrid es congelante, ¿vale? Pero es que además, en el caso ya de Jovic, es que ya se veía venir, porque en el Madrid ya se congeló, ¿vale? En el Madrid ya vio que no tenía hueco y ya los que decían que venía como 9 a sustituir a Cristiano Ronaldo, pues ya ni os cuento, que al final nunca fue un 9 realmente. O sea, además decían que podía sustituir a Benzema también, absolutamente diferentes, jugadores completamente distintos. Pero bueno, ahí tenéis la tragedia. Luego vamos con el Barcelona, que estos se están riendo mucho del 0-4 y el Balón de Oro, pero que luego tienen su movida también, ya sabéis, por donde siempre. Pero bueno, en cualquier caso, antes de entrar en lo del Barcelona y la última movida, que es la multa económica que quieren hacer solidaria, ahora vais a entender por qué, vamos a escuchar a Guijarro con nuevos escándalos que dice rodean al Balón de Oro y que lógicamente me ha sorprendido el vídeo, por eso lo quería ver con vosotros y reaccionar a él. Solidario a todas las personas que lo están pasando, que ahora comentan, cuentan que realizan una votación y con el tiempo, cuando van pasando los días, les pasan o ven en medios de comunicación cómo salen las encuestas de uno mismo, de distintos periodistas, y en este caso, pues alguno dice, estas no son mis votaciones, yo no voté esto. Hostia. Les ponen otras votaciones. Esto ya ha pasado, ¿eh? Y otras muchas cosas que han pasado en las últimas horas. Nuestro buen amigo Ramón Álvarez de Mon nos da cumplida información. Escuchen. Justificándose también en su comportamiento, que manipulan lo que hace Vinicius, que ocultan lo que le hacen los demás a Vinicius y que descontextualizan absolutamente todo. Joder, este vídeo es de Ramón, este no es de... Bueno, es igual, venga. Para poder seguir generando un relato falso. No ha habido ningún tipo de manipulación. Que ha salido una información de, bueno, pues de uno de los votantes que ya habría quejado porque él había puesto a Vinicius de segundo y resulta que le han puesto noveno. Desconozco la veracidad de esto, ¿vale? Pero en caso de que las votaciones demuestren que efectivamente ha ganado Rodri, habrá que asumir, ¿no?, que esos periodistas han elegido a Rodri. Y uno de los motivos para tratar de explicar algo tan inexplicable, para explicar algo que futbolísticamente no se sostiene, es que uno de los puntos que tienen que valorar los votantes en el fair play es el comportamiento, ¿no? O en la votación del Balón de Oro es el fair play, el comportamiento. Y que Vinicius es un broncas, que Vinicius es un provocador, que Vinicius es, bueno, pues alguien que genera rechazo, ¿no? Y que por eso los votantes, pues, le han penalizado. Bueno, más allá de la contradicción de que hace un año Vinicius estaba recogiendo el premio Sócrates, que precisamente lo que recompensa, ¿no?, es o valora o premia es su comportamiento fuera de los campos de fútbol, su activismo en la lucha contra el racismo, la inversión que está haciendo para tratar, ¿no?, de que la gente, digamos, que con más problemas económicos en Brasil pueda acceder a una mejor educación, ¿no?, y por lo tanto igualarse un poco, ¿no?, de esa manera y darles más posibilidades, al margen de la contradicción de que lo que te beneficia un año te penaliza para el Balón de Oro de otro, es que también es mentira, ¿no? También es mentira. Y claro, insisto, este vídeo no es un vídeo crítico con Rodri. Rodri ha sido dibujado como el cuñado perfecto. Y yo mismo, el cuñado perfecto, no, el ahijado perfecto, perdona, o el yerno perfecto, ¿no?, que es la expresión que se suele utilizar en estos casos. Y insisto, yo mismo he dicho, oye, Rodri es un jugador fantástico y además es un tipo que me cae muy bien, ¿no? En las declaraciones que suele hacer, pues la verdad es que me parece un tipo...
Vale, yo creo que aquí, Ramón, es que claro, Guijarro me ha confundido. Al final pensé que iban a hablar, bueno, de lo que ha comentado, que efectivamente parece que hay un rollo en una votación. Eso veremos a ver si efectivamente es así, pero está claro que lo del tema del relato, de los cabreos, de los mosqueos, de las broncas de Vinicius Junior, o sea, quiero decir, vamos a ver, el Dibu Martínez ha ganado el Yassin y no es precisamente el tipo más limpio del mundo, ¿vale? No tiene el comportamiento más ejemplar del mundo, ¿vale? O sea, y lo ha ganado. Pero es que si no todavía tienes a Carvajal por delante, ¿qué pasa? ¿Que Carvajal no es ejemplar? O sea, es un chaval que lógicamente me parece, incluso si no te gusta Vinicius, bastante más ejemplar que Rodri. Capitán, moderado, tranquilo, o sea, y lógicamente protesta cuando tiene que protestar, obviamente, pero bueno, es un chaval que podría ser igual a... o sea, se podría igualar perfectamente a Rodri en ese apartado, ¿vale? Y sin embargo, de repente, no, eso no cuenta. Pero para Vinicius sí cuenta, a él le perjudica, pero a Carvajal no. O sea, es que realmente es un escándalo, es una maldita vergüenza lo que hemos tenido que presenciar en este Balón de Oro. O sea, es una auténtica vergüenza. Pero al final, como no puedes decir nada y tienes que estar callado, y al final todo esto de que Vinicius ahora es un broncas, pues nada, tenemos que comprar todos el relato, pues nada, el primero que mandó un mensaje de mucho ánimo fue Vinicius ayer, precisamente a la gente de Valencia, cuando sabía que le estaban preparando una encerrona espectacular, y aún así el muchacho sabe diferenciar, una cosa es fútbol, otra es la vida, y lógicamente nada tiene que ver una cosa con otra. Pero bueno, que al final, chicos, yo no sé cómo se lo montan, que al final siempre todo acaba todo enmierdado por una cosa o por otra. Yo de verdad que alucino, sinceramente, es que para mí es flipante lo que podemos llegar a ver. Pero bueno, en cualquier caso, vamos con el tema del Barcelona, que tampoco están ellos como para tirar cohetes, ¿vale? Resulta que les han calzado una multa, ¿vale? Una multa precisamente por disturbios, mal comportamiento, tal, no sé qué, tal cual, ¿vale? Bueno, pues ni más ni menos que Laporta se le ha ocurrido que o los que han provocado esos disturbios pagan, o si no, disuelve la grada de animación. 21.000 pavos de denuncia. Quiere que se repartan entre todos. El club envía un duro comunicado a los 4 grupos de animación, advertidos de ser expulsados del estadio si UEFA, Liga o Generalitat abren algún nuevo expediente. La grada de animación del club van a más. Las tensiones entre el Barça y la grada de animación. Una guerra abierta que puede comportar decisiones drásticas. La noticia es que el Barça amenaza con disolver la grada de manera inminente. Las condiciones que evitarían esta decisión drástica son dos, según ha avanzado La Vanguardia y Mundo Deportivo. El club exige un pago de 21.000 euros a los miembros de la misma, que se derivan de las multas que se acumularon durante la temporada pasada. Un dinero que el club ha pagado, pero que reclama a los grupos de animación en base a un acuerdo firmado. En segundo lugar, el Barça asegura que se cerrará la grada si se produce una nueva sanción en este curso. Ni más ni menos, ¿vale? Ni más ni menos. Es decir, el club imposibilitará el acceso al espacio destinado a la animación del club si la grada no paga los 21.000 euros del curso pasado y si se abre un nuevo expediente por parte de la UEFA. O sea que básicamente, a ver, en cierto modo os tengo que decir una cosa, no me parece mal para que de una vez por todas los responsables se hagan cargo de sus mierdas y no tengan que pagar solidariamente a aquellos que realmente no tienen por qué hacerlo porque se han comportado bien. Es decir, el resto de socios del FC Barcelona que realmente no tienen nada que ver con la grada de animación, ni con incidentes, ni con nada, y que sin embargo, a través del club, terminan pagando su cuota alícuota precisamente de la multa, y eso sí que no es justo. O sea que realmente en este caso tampoco le quito del todo la razón a Laporta, y me parece una buena manera de que la gente vaya espabilando, porque hombre, basta ya de este tipo de vergüenzas o sinvergonzonerías que en definitiva son un auténtico dislate para toda esta gente, ¿vale? Para todos aquellos que van a disfrutar del fútbol, se comportan, lo pasan bien y lógicamente ahora están viendo cómo su club tiene que pagar no sé cuánto dinero, ¿vale? Por la culpa de 4 degenerados que en definitiva no deberían ni estar ahí. Así que obviamente ahora la guerra está abierta, por lo visto es una movida bastante gorda. Ayer estuvo hablando de ello Mancuer, me parece que estuvo comentándolo porque dijo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, una multa económica que un club, cuando se ha visto que el club realmente, a ver, que no está mal, si es que yo no sé si el Madrid lo hace o no, pero si el Madrid le pidiera responsabilidades a la grada de animación o a quien fuera un grupo ultra que tuviera, me parece bien, si es que al final la responsabilidad tiene que ser individual o lo más individual posible. ¿Me entendéis? O sea, ¿por qué tiene que pagar un club entero con todos los aficionados o todos los socios las tonterías de 4 imbéciles? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, en este sentido, o en este caso, si al final lo hacen, que tiren para adelante. Ahora, eso sí, la base social, la parte que menos le gusta a Laporta es la que puede terminar pagando todo este tipo de cosas. Pero bueno, veremos a ver cómo queda el tema.